Shalom, hermanos y hermanas. Paz de Cristo para ti que estás escuchando. Te doy la bienvenida a este canal, donde no solo estudiamos la Biblia, sino que permitimos que la palabra nos hable al corazón, al alma, y transforme nuestra vida. Hoy nos adentramos en dos capítulos poderosos de Génesis, donde José pasa por una de sus pruebas más intensas, pero también donde la mano de Dios se sigue moviendo. Y también vamos a meditar en el Evangelio según Mateo, en palabras del propio Jesucristo, que nos hablan sobre el verdadero costo del discipulado. Así que quédate hasta el final, porque hay mucho que descubrir, muchas verdades que te bendecirán y enseñanzas que no puedes perder. ¿Listo para comenzar? Abramos el corazón y escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Génesis capítulo 39. Reina Valera 1960. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme». Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Resumen. Génesis, capítulo 39. José es llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón. La Biblia dice, «Y Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y todo lo que hacía prosperaba». Potifar lo pone a cargo de su casa, pero la esposa de Potifar lo desea. Ella insiste cada día. Un día, José huye dejando su ropa, y ella lo acusa falsamente. Potifar lo mete en prisión. Pero incluso en la cárcel, Jehová estaba con José. Enseñanza. Génesis 39. José es modelo de integridad. La frase, «Jehová estaba con él»,
Aparece 4 veces en este capítulo, mostrando la constante presencia de Dios aún en la adversidad. La palabra huir en hebreo es baraj, que significa escapar velozmente como señal de sabiduría y temor de Dios. José prefirió perderlo todo antes que pecar contra su Dios. El número 4 representa lo terrenal, los puntos cardinales, los elementos básicos. Dios está con José en toda la tierra, en cualquier situación. Una enseñanza poderosa. La presencia de Dios no depende de tu lugar, sino de tu obediencia. Génesis, capítulo 40. Reina Valera 1960. José interpreta 2 sueños. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Mateo capítulo 10, versículos 21 a 42. Reina Valera 1960. Persecuciones venideras. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién se debe temer? Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado,
ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Resumen. Mateo capítulo 10, versículos 21 al 42. Jesús advierte a sus discípulos. Los entregarán sus hermanos. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Les dice, no temáis a los que matan el cuerpo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y ni uno de ellos cae sin que vuestro Padre lo sepa. Y añade, no he venido a traer paz, sino espada. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Finaliza con una promesa gloriosa. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Enseñanza. Mateo capítulo 10 versículos 21 al 42. Este es uno de los pasajes más desafiantes del Evangelio. Jesús no está llamando a una religión cómoda, sino a una entrega radical, sin reservas. En griego la palabra espada es machaira, no de guerra, sino de división espiritual. Jesús divide luz y tinieblas, verdad y error. La frase tomar la cruz, en el contexto del primer siglo, implicaba morir a uno mismo, renunciar al control total. El número 2 se repite, 2 pajarillos, 2 caminos, 2 destinos. Y también aparece la paradoja del reino. Quien pierde su vida por Jesús, la hallará. Jesús quiere discípulos valientes, entregados, conscientes del costo, pero confiados en su galardón eterno. Querido hermano, querida hermana, hoy vimos a un José fiel en la tentación y constante en la prueba. Y escuchamos del mismo Jesús lo que significa verdaderamente seguirle. La fe verdadera no es un camino de comodidad, es un camino de obediencia, de muerte al yo, de cruz y también de gloria. ¿Qué fue lo que más te habló hoy? ¿La fidelidad de José? ¿El olvido del copero? ¿La espada que Jesús trae para separar lo falso de lo verdadero? Si este video ha sido de bendición, por favor dale un me gusta. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza tocó tu alma. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguna otra enseñanza reveladora de la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe, de estudio bíblico y crecimiento espiritual. Nos vemos en el próximo episodio.
Que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe y su Espíritu Santo te guíe cada día. Shalom y hasta pronto. Dios te bendiga.